de los conceptos clave que tenemos que saber y uno de los conceptos clave que más tenemos que asimilar es qué es un sistema operativo. En principio, lo que tenemos que hacer es hablar de qué es un computador. Y vamos a decir que un computador es un conjunto de recursos que va a procesar datos para sacar información. En definitiva, no es otra cosa que una máquina transformadora. Toma los datos que ustedes mandan o que ustedes tienen y saca por el otro lado información bastante certera. Con dos funciones básicas: el transporte de esos datos y el almacenamiento de esos datos, ya sea como datos crudos o ya sea como información. Pero ¿qué necesita un computador para poder llegar a hacer todo esto? Lo mismo que quizás que necesite una empresa para cumplir su función, que es un director de orquesta, un verdadero administrador de estos recursos, ¿no? Recuerden, recursos por un lado, ordenador dentro de los recursos, memoria dentro de los recursos y un director que los ordene. Un director que diga en qué momento entra uno, en qué momento entra otro. Eso es el sistema operativo. Un sistema operativo es un interlocutor entre el hardware que tiene la máquina, todos esos recursos que tiene la máquina, las aplicaciones y el usuario final. Si no existiera este interlocutor, si no existiera este director de orquesta, prácticamente para todos los usuarios normales sería casi imposible poder acceder a correr un programa, poder acceder a una impresora, poder acceder a almacenar un dato, o poder acceder a cualquiera de los recursos que ustedes ampliamente conocen. Lo único que vamos a decir para que este concepto cierre es que estos sistemas operativos nunca han sido iguales, ¿no? Y siempre han ido evolucionando con el tiempo. ¿Evolucionando en qué y para qué? Son dos preguntas que nos tenemos que hacer. Primero, ¿para qué evolucionan? Para hacerle la tarea más fácil a cada uno de nosotros. Los sistemas operativos, al ser interlocutores, facilitan la tarea tanto de usuarios como de programadores. ¿Cómo la facilitan? Muy simple. Cuando ustedes quieran imprimir un archivo desde un ordenador, lo único que van a tener que dar es un simple comando o ir a un menú, y ese menú, la aplicación, va a ir al sistema operativo, el sistema operativo va a decir dónde tiene que imprimir ese archivo. ¿Y sustentado en qué se han modificado los sistemas operativos? En el advenimiento de la tecnología, en el avance de esta tecnología. No son los mismos los ordenadores, los recursos, las impresoras, los discos que teníamos cuando aparecieron las primeras máquinas, los primeros ordenadores por allá por la década de los 50, de los 60, a los recursos que tenemos hoy. Si bien el concepto de sistema operativo no ha cambiado mucho, porque es ese director de orquesta que trata de coordinar todos los recursos, sí, la visión, la imagen, el dibujo o toda la guía hacia el usuario sí ha cambiado y ha evolucionado en gran medida. Lo único que no tenemos que tener miedo es que el sistema operativo cambie, y siempre cambia para mejor, para hacer mucho más fácil la tarea a cada uno de los usuarios. Entonces lo único constante es el cambio. ¿Cuál es la evolución que se ha dado en los sistemas operativos? Y bueno, tenemos algunos hitos y hemos arrancado de algunos viejos conceptos o viejos sistemas operativos puestos en grandes máquinas, ¿no? Hasta llegar a pasar a uno de los iconos más grandes, que fue el sistema operativo de Microsoft, el DOS. Y otro gran icono, evolucionando a partir de ahí, lo que es Windows 95, y otro gran icono, que es Windows 98, hasta llegar hasta el día de hoy a los Windows NT, a los Windows Vista, Windows 7, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha cambiado? Es decir, fundamentalmente lo que es la visión que tiene para el usuario ese sistema operativo. Bien, alumnos, vamos a ir ahora a la realización de la actividad y nos vamos a ver luego con algunas ayudas para que ustedes puedan resolverla correctamente.
Vamos a ver ahora la actividad que ordenaba este módulo, ¿no? Y les obligaba cronológicamente a ubicar en fechas, luego en tipo y finalmente en características las distintas generaciones de computadoras que se han ido lanzando a través del tiempo. Para lo cual les voy a dejar una tabla donde van a poder ver, por lo menos resuelto en forma parcial, algunas fechas, la electrónica usada para realizar en esa fecha las computadoras y finalmente la característica principal que tenía esa computadora. Espero que con esto puedan resolver correctamente la actividad. Hablemos ahora de un concepto clave que es la clasificación de los sistemas operativos. No todos los sistemas operativos son lo mismo, no todos los sistemas operativos aplican para una misma cosa, a pesar de que conceptualmente todos, absolutamente todos, hacen esa tarea de orquestador, hacen esa tarea de director de orquesta. Rápidamente tenemos sistemas operativos monotarea, cuando hacen una sola tarea, o sistemas operativos multitarea, cuando hacen muchas tareas o procesan varias cosas a la vez. Desde el punto de vista del usuario, también ampliamente conocido por ustedes, serán aquellos servidores monousuario o aquellos sistemas operativos multiusuario. Por lo general, hoy la mayoría de los sistemas operativos modernos son tanto multitarea y multiusuarios. Ahora bien, con respecto al destino, la cosa cambia un poquito. Hay sistemas operativos destinados a servidores, el famoso Windows NT, sistemas operativos destinados a los ordenadores a las PC, a los ordenadores personales, y sistemas operativos para virtualizar. Recuerden que la virtualización es el proceso mediante el cual se cambia el hardware por el servicio. Es decir, yo en una gran máquina o en una máquina de potencia o con mucha potencia voy a instalar ahí, al igual que servidores, voy a instalar servicios. Si yo tengo un servidor para el correo, un servidor web y un servidor para administración de archivos, los tomo todo esto, tomo el software y con otro software un poco más grande lo que hago es, de alguna forma, ofrecer servicios sin la necesidad de tener el hardware definiendo máquinas virtuales. Si hicieron la pregunta ¿por qué tengo que virtualizar? Vean un video, por favor, y después hablamos. ¿Vieron el video? ¿Les interesó? Espero que sí, porque habla de cosas muy actuales, que es ya no el Internet para las personas, sino ya el Internet para las cosas. Ya habla de casas conectadas, de autos conectados, ya habla de muchos servicios que necesitan ¿qué? Máquinas enormes, ordenadores de procesadores de información enormes que le hagan más fácil, no ya la vida dentro del ordenador, sino nuestra vida en general. Entonces, ¿por qué vamos a usar para estas cosas donde necesitamos mucha potencia, entornos visualizados? Muy simple. Vamos a incrementar la potencia con la virtualización, vamos a obtener muchos ahorros porque ya dejamos de tener máquinas para pasar a tener servicios. Vamos a darle mucha flexibilidad a nuestros sistemas operativos, vamos a tener mucha más seguridad, agilidad para plantear aplicaciones y fundamentalmente mucha portabilidad. Es decir, todo esto
Todo esto que les he hablado, tanto la eficiencia, el ahorro, la flexibilidad, la seguridad, lo dan los entornos virtualizados. Los invito ahora a resolver la actividad y ya nos vemos para contarles algunas cositas para que ustedes puedan resolverla mucho mejor. La actividad decía que a continuación vas a encontrar conceptos, definiciones y funciones que debe realizar un sistema operativo. Y pedía fundamentalmente elaborar una tabla, como el que observas, agrupando cada uno de los conceptos que ustedes tenían ahí y la función del sistema operativo que corresponda. Tengan en cuenta que algunas oraciones pueden no incluirse. Y la tabla, están viendo en pantalla, tienen un ejemplo de cómo se resuelve. Tienen el componente, la función principal y la característica. En este caso es el procesador, lo principal de un sistema operativo, un ordenador. ¿Y cuál es su función principal? Ejecutar instrucciones, que tiene también el contador de programa. ¿Y cuál es la característica? Que asigna tiempos para cada proceso para que el mismo pueda ejecutarlo. Queda para ustedes el resto. Espero que sea fácil de resolver. Vamos a hacer un desafío. Vamos a ver si somos capaces de definir qué es un ordenador. ¿Podremos decir que es una máquina que consta de aplicaciones o que tiene en su interior aplicaciones? Sí, podemos decir que es una máquina que tiene aplicaciones. Esas aplicaciones cumplen con determinadas tareas. ¿Qué más necesita un ordenador para que sea considerado un ordenador? Datos. Porque si no, esa máquina y esas aplicaciones no tienen que procesar o no tienen que tomar para sacar ¿qué? Un producto final. Ese producto final es información por lo general. Entonces, resumamos la primera pregunta que nos podemos hacer, que ¿qué es un ordenador? Es una máquina que adentro tiene aplicaciones, que esas aplicaciones corren, que se nutren de datos para dar información certera y fidedigna que ustedes usarán para una determinada tarea. La primera reflexión que les quiero dejar es que dentro de la arquitectura del ordenador no está solamente el hardware. Está el sistema operativo también y están las aplicaciones formando parte de ese ordenador. Que recuerden, toma datos, procesa, los correlaciona y los saca en información pura. Ahora, ¿cómo está compuesto el ordenador? Muy simple. El ordenador se compone de esa máquina que en su interior tiene un microprocesador, que en su interior tiene memorias, que en su interior tiene el reloj, que en su interior tiene la memoria caché, que en su exterior tiene la impresora, el disco rígido, un mouse, un monitor para hacer toda la interfaz, esa interfaz que maneja el sistema operativo para que se pueda comunicar con ustedes, pero que también adentro tiene algo que ustedes van a conocer como los buses de direcciones, como la ALU, que es la unidad mediática y lógica, como los dispositivos que permiten acceder a esos hardware que están afuera, ¿no? Tanto sea la impresora, el mouse, la pantalla, y que tiene los bases de control y los bases de direcciones, como así también los bases de datos. El gran concepto que yo quiero que les quede es que el ordenador no es solamente el hardware, sino es un todo junto al hardware, que está el sistema operativo, las aplicaciones, los bases de control, los bases de direcciones, todos los periféricos, para que pueda hacer el sistema operativo esa interlocución entre ustedes y las aplicaciones para conseguir el objetivo que ustedes quieren lograr. Los invito ahora a hacer la actividad. Volvemos luego para investigar un poquito a ver si realmente la pudieron completar. Vamos a ver
analizar un poco la actividad que teníamos. La actividad decía: confeccione y complete una tabla como la que se presenta a continuación con los componentes más importantes de la arquitectura de una computadora, sus funciones y características principales. Para lo cual usaban todas las sentencias que están ahí y algunas claves de respuesta son las que ustedes están viendo en la pantalla. Expresamente en este caso pusimos otra vez el procesador y cuya principal función es la de ejecutar instrucciones aritméticas y lógicas. ¿Cuál es la característica que tienen todos los procesadores? Que contienen registros que permiten, entre otras cosas, saber cuál es la siguiente instrucción a leerse y que interacciona con la memoria principal y los módulos de entrada-salida. Así tienen en la actividad varios componentes, así tienen varias funciones y así tienen varias características. Solamente tienen que ordenarla. Empezamos con un ejemplo para introducirlos al concepto clave que les quiero dejar. Para un economista es fundamental manejar las variables micro y macroeconómicas del mercado para obtener información precisa y certera para que después pueda ser utilizado por otras personas u otras empresas o empresas en general para tomar decisiones. Sistema operativo, el desafío conceptualmente es más o menos igual. Procesa los datos, los almacena en memoria, los trae de memoria cuando los necesita y de alguna forma genera información. Esa información puede ser vuelta a ser trasladada a la memoria o puede ser gestionada a través de un sistema de entrada-salida. Entonces, los sistemas operativos junto a los ordenadores tienen fundamentalmente tres cuestiones claves: manejar los procesos, gestionar la memoria y gestionar los elementos de entrada-salida. En principio vamos a hablar ahora de los procesos, de una manera muy simple, de una manera muy rápida, de una manera muy concreta. Los procesos no es otra cosa que los programas que están en tiempo de ejecución dentro de la memoria principal de la máquina. Por otro lado, también vamos a hablar de la memoria. Esta memoria puede ser la memoria principal o lo que se conoce como memoria secundaria. La memoria principal es donde corren los procesos. La memoria secundaria es donde se almacenan toda aquella información que surgen de los datos procesados específicamente por los procesos. Cuando hablamos de abstracciones, una de las abstracciones son los procesos y otra de las abstracciones es la memoria. Cuando hablamos de memoria sin abstracción, es que estamos direccionando esa memoria a direcciones físicas. Un move, un add, que es la suma o el movimiento de un dato hacia la memoria, lo hacemos sin intervención del sistema operativo. No sirve, no alcanza porque los procesos pueden ser más largos que un bloque físico de memoria. Por ahí necesitamos entonces la abstracción, que es un paso intermedio para que yo no sepa a dónde se almacena ese dato. No tengo que ir a la dirección específica, sino que le digo al sistema operativo que lo guarde. Y por último, la gestión de las entradas-salidas, que son pequeños software que corren, pequeños demonios que corren dentro del sistema operativo y que me permiten a mí esa información ponerla a disposición para un usuario en particular, a través de llevarla a la nube, a través de una impresión o a través de un monitor de pantalla. Entonces acá están más o menos desarrollados los tres desafíos: gestionar los procesos, gestionar la memoria y gestionar los dispositivos de entrada-salida. Bien, alumnos, hemos llegado al final de la clase y creo que tienen los conocimientos necesarios y suficientes para poder realizar la actividad práctica integradora. Espero que les vaya